Bienvenidos una vez más a las tertulias de Periodista Digital. Hoy contamos con José Vicente Pascual. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juan. ¿Qué hay? José Vicente Pascual es autor de varias obras históricas, en este caso Almirante en Tierra Firme, que ha sido publicada por Altera, y que habla de uno de estos personajes que han quedado injustamente en el olvido, que no está en el Olimpo de nuestro recuerdo, aunque sus hechos heroicos lo merezcan, que es Don Blas de Lezo. Y yo quería empezar preguntándote por el título, porque los que hemos leído la novela sabemos que el título tiene un doble juego, un significado diferente. Sí, bueno, el título es un juego de conceptos en este caso, es decir, Blas de Lezo y Olavarrieta fue comandante de las tropas de tierra y mar en la defensa de Cartagena de Indias en 1741, en la guerra del asiento, etcétera, ¿no? Cuando la invasión inglesa, etcétera. Uh-huh. Entonces era comandante en mar y en tierra. Y al mismo tiempo, Tierra Firme es el nombre geográfico de la demarcación de donde se encontraba Cartagena de Indias hasta el Istmo de Panamá hasta México. Era la demarcación de Tierra Firme según se estableció en tiempos del emperador Carlos I. Y bueno, y ese es un poco el juego de... Por otra parte, claro, Tierra Firme también para indicar la firmeza con que efectivamente se defendió aquella parte de las posesiones del Imperio Español en la guerra del asiento que te refería, ¿no? Ahora hablaremos sobre la campaña, pero quería hablar primero un poco para introducir el asunto. Lo hemos comentado fuera de micro, hay una necesidad de revisión historiográfica, no solo de este personaje, sino de otros muchos que han quedado ocultos por el paso de la historia, y en el caso de Blas de Lezo ocurre que unas letras particulares como las tuyas y algunos otros esfuerzos, como por ejemplo una página web que lleva su nombre y que es una fundación, la exposición de la Biblioteca Nacional y otras tantas, están tratando de recuperarlo muy justamente, porque las cosas que nos cuentas aquí que consiguió hacer frenando al almirante Vernon no son moco de pavo. Claro, lo que sucede es que, a ver, la historia está ahí y ha estado ahí siempre para ser estudiada, para ser investigada, tanto en sus fuentes como en las consecuencias, en las consecuencias reales que han tenido los acontecimientos históricos, digamos, decisivos en la historia universal. ¿Qué sucede? Que, bueno, que el relato histórico que se ha establecido sobre el devenir de España como nación, o como país, o como queramos establecerlo, bueno, pues en ese relato histórico parece que personajes como Blas de Lezo, o bien épocas como la del siglo XVIII, pues tienen poca cabida. ¿Por qué tienen poca cabida? Porque nuestros grandes nombres, nuestros grandes compatriotas de las épocas de gran esplendor del Imperio Español, pues una de tres, o eran santos, o eran grandes escritores, fundamentalmente dramaturgos, aunque también algún poeta había, como sea el caso de Quevedo, o directamente eran grandes conquistadores. Sí, el conquistador tiene un punto hispánico, un punto español, más bien dicho, ¿verdad? Un punto muy español, que tiene un punto aventurero, ¿no? Tiene un punto aventurero, siempre un punto díscolo, un punto muy atractivo. Sí, efectivamente, y hombre, sirve muy bien, ¿no? Al relato, a este tipo de relatos de exaltación patriótica. Mientras que Blas de Lezo, entre otras cosas, pues fue un hombre que se limitó a hacer algo que en nuestra historia está poco reconocida, que fue cumplir con su deber. Cumplir con su deber ni más ni menos, y cumplirlo con una firmeza, con un punto honor, con un coraje impresionante. Pero eso da para poca épica, da para muy poca épica. Y yo creo que es uno de los motivos. Otro es el tema de que efectivamente el siglo XVIII español, como veníamos hablando antes, pues no ha tenido muy buena prensa por una serie de motivos que si quieres ahora entramos en ello. Sí, y también ha ocurrido, yo creo que, por ejemplo, un género que no se ha tocado mucho y que ha estado historiográficamente muy poco de moda, que yo creo que es muy bueno recuperar, aunque no es una biografía, es el de las biografías, porque hubo una época en la que sí que había biografías del Duque de Alba, de Sancho de Ávila, de Alonso Contreras, de los grandes militares del 16 y el 17, e incluso del 18, y llegó un momento en el que eso ya no estaba de moda, eso ya tenía que ser una historia más colectiva, más social, cuando a través de la historia de la biografía o de la historia militar se pueden tratar temas como la sociedad, la economía o la propia política, es decir, es un camino. Claro, la cuestión está un poco en... A ver, una cosa es explicar la historia como una voluntad de ser, una voluntad de hacer, sería mejor en este caso, una voluntad de hacer de grandes individualidades extraordinariamente destacadas, y otra cosa explicar la historia como el devenir de culturas, de civilizaciones y de contradicciones, inclusive entre una y otra, de clases sociales, etcétera, etcétera. Esa segunda lectura sería bastante más rigurosa, bastante más científica y bastante más correcta. Lo que sucede es que también es verdad que
como en las últimas décadas esta metodología de estudio de la historia ha ido en ese sentido, pues parece que se ha desdeñado un poco, ¿no? Sí. Se ha desdeñado un poco el estudiar las individualidades, Claro. en la medida en que las individualidades Representan, destacadas claro. pueden, aparte de que efectivamente fueron decisivas, Claro. fueron decisivas en determinados momentos de la historia y pueden evidentemente ser, vamos a ver, por utilizar una palabra que no está muy de moda, pueden servir de ejemplo, ¿sabes? Pueden servir de ejemplo y pueden ser muy ilustrativas respecto a cómo afrontar situaciones complicadas, situaciones difíciles en la vida misma, o sea, no se trata en el devenir de las naciones, sino en la vida personal. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que reivindicar la vigencia histórica de un héroe y más militar, cuya máxima virtud militar, mayor virtud militar fue el dedicar el cumplimiento del deber, pues no parece que esté muy de moda, pero sí que parece que vaya siendo poco a poco conveniente hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, además se va recuperando y quiero que entremos un poco en la propia campaña de los ingleses del almirante Vernon contra Cartagena de Indias de 1741 y también en las dificultades que se plantean en la propia defensa entre don Blas de Lezo y el virrey Eslava, que precisamente puede estar ahí un poco de la base del olvido de este personaje, porque somos muy verdad de memoriales, somos memorialísticos en la historia de España, es decir, si se hace un memorial negativo de no sé quién, ya se queda con ese San Benito, y a lo mejor no responde a la realidad. Bueno, la realidad es que el virrey del Reino de Nueva Granada, que por cierto vivía en Cartagena de Indias, no vivía en Santa Fe de Bogotá, que es donde tendría que haber vivido, pero bueno, allí estuvo durante todo su mandato, vivió en Cartagena de Indias. El virrey escribía muy bien y redactaba muy bien y estableció un memorial contra Blas de Lezo después de la campaña contra los ingleses, contra Vernon. Estableció un memorial extremadamente afrentoso contra él, ¿verdad? Fue algo realmente lleno, por otra parte, lleno de inexactitudes, inclusive de injurias, ¿no? Mientras que don Blas de Lezo, como militar de la época que era, redactaba fatal. Tiene un diario hecho del cerco de los ingleses, pero estaba redactado con una tosquedad y en fin, muy mal redactado, ¿para qué te decir? Entonces parece que sí, ¿no? Que en este caso es el triunfo de la prosa un poco así administrativa, palatina, brillante, ¿no? En la que estableció ese desencuentro, ¿no? Entre la corona española y la figura de Blas de Lezo, de manera que durante mucho tiempo prácticamente no el héroe, ¿no? Sino digamos el responsable del éxito de las armas españolas en la gran ocasión de la invasión inglesa de Cartagena de Indias hubiese sido el virrey don Sebastián Eslava y no el comandante de mar y tierra, el almirante en tierra firme Blas de Lezo. No deja de ser curioso, ¿no?, que se repite mucho en nuestra historia y en otras también aquello del triunfo de la mediocridad, es decir, el que se mantiene, persevera y sabe cubrirse, que lo estamos viendo mucho en la actualidad, es el que luego al final se llega a puerto y consigue lo que quería. Llega, bueno, tú lo llega sabes, Juan, que has leído no lo vení porque conoces la historia, sabes que el virrey después regresó a España, se tuvo un nombramiento, una distinción aristocrática, creo que fue marqués de la Real Defensa de Cartagena de Indias. Vivió muchos años en España, fue agasajado, reconocido, mientras que Blas de Lezo, estamos hablando de una batalla que duró desde el mes de marzo hasta el mes de mayo de 1741 y Blas de Lezo pereció en el mes de septiembre del mismo año. Es decir, es que ni siquiera tuvo tiempo de reivindicar su buen nombre porque murió a consecuencia de las heridas que había recibido en la defensa de Cartagena de Indias. Pero es así, efectivamente es la realidad. Sí. El que sabe maniobrar, el que sabe moverse y el que sabe pulsar los resortes del poder y que tiene posibilidad de hacerlo, como es el caso del virrey, pues bueno, triunfa. Sí. Y el que cumple con su deber y no tiene ni siquiera la habilidad, porque no es su obligación, porque no es su tendencia, no es su natural, no tiene la habilidad de redactar un memorial brillante reivindicándose a sí mismo, pues acaba como acabó Blas de Lezo, muriendo, por cierto, en un estado de bastante necesidad económica, a pesar de que era un hombre de familia, tanto por su familia como por su matrimonio, un hombre bastante adinerado, pero como llevaban no sé la de años sin pagarle sus haberes como almirante y viviendo una situación muy menesterosa y olvidado.
olvidado. Precisamente la estructura de la novela, entrando un poco en ella, parte de ahí, porque el protagonista, Miguel, que es una especie de pícaro truán, ¿no? Sí. O sin especie, un pícaro Sí, lo es, truán, un entra antiguo a servicio de Lezo Sí. precisamente en los últimos días de su vida. Sí. Y toda la historia está narrada, que es una cosa que me ha interesado mucho, en continuos flashbacks, de modo que se aproxima mucho a la forma en la que los historiadores nos acercamos a los hechos históricos. Es decir, cada episodio va contando uno de los acontecimientos importantes de la batalla contra los ingleses. Sí, bueno, la voz narradora, que es a la que te refieres tú, Sí. que te dices el protagonista, bueno, es Sí, el, sí, que sí. Lo, el que lo El cuenta. que lo cuenta. A ver, una historia tiene que tener una perspectiva y una voz que la cuente. Alguien que la cuente. Yo, desde luego, cuando me planteé escribir esta novela, lo primero que pensé era que había que huir del enfoque retórico. Entre otras cosas porque sobre Blas de Lezo, por poco que que haya conocido y por poco que esté reconocido, sobre Blas de Lezo hay escrito bastante, pero todo en un tono de retórica, en un tono de reivindicación un poco así, muy exaltada y muy patriótica y tal. Bueno, mira, de eso hay que huir porque entonces no estamos haciendo literatura, lo que estamos haciendo es una soflama patriótica que, bueno, que será todo lo legítima que sea, pero que a mí desde el punto de vista literario no me interesa en absoluto. Hay que buscarse quién cuente la historia. Yo tengo una teoría discutible, como todas las teorías, evidentemente, que es que en literatura todo Quijote necesita su Sancho, ¿no? Y todo héroe necesita su contrahéroe, su contrapunto, ¿verdad? Y en este caso, pues evidentemente, una figura, digamos, excelsa, en este caso, como es Blas de Lezo, un hombre que es de una intachabilidad absoluta, es paradigma del pundonor y del cumplimiento del deber y del coraje, de la serenidad, la impasibilidad ante la adversidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues necesito alguien que cuente, que lo vea desde totalmente el punto de vista completamente distinto, que es este Miguel Santillana, un antiguo contrabandista, de los muchos que se redimieron de su condición de clandestina en aquellos batallones de indultados que se llamaban, que se incorporaron a la defensa de Cartagena de Indias, por cierto, con un resultado extraordinario, porque eran grandes conocedores del terreno. Eran guerrillas, realmente, se convierten en guerrillas, como muy bien cuentas aquí. Es que fue así. Muy interesante. En las ciénagas, peleando. Claro, conocían el terreno perfectamente, conocían los caminos para abastecer a la ciudad de suministro, de munición, de intendencia, de alimentos, de medicinas. Y eran gente que conocían el terreno, sabían emboscar a las tropas enemigas, sabían dónde causarle mayor daño, dónde causarle mayor estrago en sus pertrechos. Y este Miguel Santillana, bueno, pues no deja de ser eso, un antiguo contrabandista, que salido que se llama el Matute, ¿no? Sí, el Matute. De ahí la expresión de colar de Matute, de Matute y tal, ¿no? Se llamaba el Matute, se conocía el Matute del contrabando allí. Y sale de allí no muy bien, como sabes, ¿no? Sí. Alguna que otra deuda ha dejado y sus antiguos compañeros todavía lo están buscando, lo están persiguiendo y tal. Y el hombre, pues bueno, tiene la fortuna, como todos los pícaros, llega un momento que tienen un momento de fortuna y entra al servicio del almirante. Y es desde la voz, desde la perspectiva y desde la mirada entre asombrada, ¿no? y entre llena de gratitud de este Miguel Santillana hacia el almirante, desde donde se cuenta la historia. Y se crea un universo, que lo comentabas antes, se crea un universo paralelo al de los militares, que es el de, no necesariamente estos pícaros, sino estos que pertenecen a una condición social inferior. Me estoy refiriendo al servicio, sí, claro. La servidumbre, la mulata Jacinta, los compañeros, todo aquello es muy bonito, porque se crea otro universo paralelo al de los militares, la sociedad y la propia política, ¿no?, que está muy presente. Pero es que la vida es así. Es así. Esos son los contrastes. A ver, si te comentaba antes, es decir, si hubiera intentado hacer una novela donde únicamente hubiese brillado la figura de Blas de Lezo, en todo caso también he visto por ahí, ¿no?, alguna donde se destaca muchísimo la imagen, la figura de su esposa, de doña Josefa Mónica Pacheco y Bustios, una dama arequipana de la aristocracia arequipana, de una familia acaudaladísima. Pero claro, hacemos una novela de mármol, hacemos una novela con figuras de bronce. No, mira, el almirante y su señora pues tenían un servicio en su casa, y en el servicio pues había de todo, y evidentemente el pícaro Miguel, en cuanto entra en casa de don Blas de Lezo, que queda, en fin, maravillado por lo bien organizado que estaba todo y lo limpio que lo tenían y todo, pues lo primero que busca, a ver si hay alguna criada que esté de buen ver y presumible mejor, lo más humano, es lo más humano, presumible mejor palpar, y encuentra evidentemente a Jacinta, que porque es la parda Jacinta, ¿no? Es una mulata bellísima,
evidentemente Miguel, como todo, enamoradizo como debe ser, y etcétera, etcétera, etcétera. Es el pulso de la vida. Sí. Si no le pones el pulso de la vida al lado Sí, del sí. pulso de los grandes héroes, que queda descompensado. no hacemos nada. Queda descompensado. Y hablando de la guerra, ha habido varias cosas que me han llamado mucho la atención. Primero, yo conocía la historia general, pero no conocía muchos de los detalles que cuentas aquí del cerco del Inglés, y todo el tiempo mientras lo leía tenía una sensación, que es una frase que se dice mucho en historia militar y que se mantiene incluso hoy en día con las guerras electrónicas y los drones y demás, que es: hasta que no entra la infantería, la guerra no se gana. Y esto es tal cual en este episodio histórico, porque los casacas rojos británicos están intentando entrar y no lo consiguen. Vernon manda barcos incendiarios, cañonea, hace todo, pero hasta que no entra la infantería no se gana la guerra. Y ahí es donde Blas de Lezo le gana la partida. Evidentemente. Evidentemente, además, bueno, yo no soy experto en historia militar, pero todos los expertos en historia militar a los que he leído y que he consultado coinciden en que más que una batalla, independientemente de que se movilizase la mayor armada conocida en la historia de la humanidad hasta ese momento, que es la Armada de Vernon, que es una armada compuesta de casi 200... Bueno, se calculan 180 y tantos barcos, pero bueno, esto es un cálculo que... porque luego había barcos auxiliares, había brulotes, había... En fin, una armada de 200 o quizás más barcos, la mayor armada que se ha visto en la historia de la humanidad hasta ese momento, capaz de bombardear Cartagena de Indias, someterla a un fuego, que es el mayor bombardeo que se ha realizado en el continente suramericano, y solamente en la batalla de Gettysburg hubo un bombardeo mayor en toda la historia del continente americano. Bueno, con todo eso fundamentalmente fue una batalla terrestre, una batalla en tierra, porque los barcos tenían enormes dificultades para entrar en Cartagena de Indias. Inclusive había que desembarcar a la tropa, que iba un ejército entero embarcado, y si no los podías desembarcar había que alimentarlos, librarlos de las enfermedades tropicales, del paludismo, y fundamentalmente fue una batalla de tierra. Y cuando la batalla se dio en tierra, evidentemente los ingleses estaban ya vencidos. En ese momento estaban ya derrotados. Ahí sí que don Blas de Lezo, como un hombre que era muy, muy, muy inteligente, parecía conocedor de la máxima esta del arte de la guerra, de nunca acudas a la batalla si no la tienes ya vencida. Cuando Blas de Lezo, yo tengo la absoluta convicción de eso, cuando Blas de Lezo emprende la batalla en tierra contra los ingleses, él sabe que la guerra la tiene ganada. Sí. Entre otras cosas porque el enemigo que tiene enfrente es un enemigo que lleva 1 mes y medio embarcado, sin agua potable, calmándose la sed, esto es rigurosamente cierto, calmando la sed con ron, que luego les daba resaca, necesitaban más agua y no podían, tener que beber. Un ejército diezmado por las enfermedades, un ejército con los uniformes pesados, empapados por la lluvia, porque encima tuvieron la buena cabeza de ir en época de lluvia, comido por los mosquitos. Lo decía el mismo Blas de Lezo, tenemos en la defensa de Cartagena de Indias tenemos 2.300 hombres, 2.400, los que fueran, y 4 o 5 batallones de mosquitos. Un ejército hambriento, desmoralizado, enfermo, etcétera, y él tenía unas milicias españolas y criollas bien a resguardo, bien alimentadas, bien pertrechadas, con muy buena moral de combate, y él sabía que en la batalla en tierra la batalla y la guerra la tenía ganada, como efectivamente así fue. Resulta muy, muy paradójico, y uno lo piensa al leer pero absolutamente humano, la contradicción es lo más humano que hay, que Blas de Lezo, que era un estratega fantástico en lo militar, que utilizaba no solamente las tácticas terrestres y marítimas más adecuadas, sino que utilizaba la propaganda, como muy bien cuentas ahí, el espionaje, sin dar más datos, ¿no? El paisano o la paisana de Jamaica, que es una cosa interesantísima que dejas ahí en el libro y que es muy bonita, que de hecho engañó a Vernon. Resulta, digo, paradigmático que luego, en la cuestión política, no supiera defenderse con esas mismas armas de la propaganda, pero es lo humano. Pero si es que además, si es que este hombre, su vida entera fue la Armada, fue la Marina. Si él entró con 17 años al servicio bueno, de la Casa de Borbón, y cuando se unifican los grados y la marinería entre Francia y España por el pacto de familia, etcétera, y no hizo otra cosa en toda su vida más que estar embarcado y dedicarse a recorrer el Mediterráneo y luego, claro, el Atlántico y las aguas del Caribe,
dedicado a su oficio, que era la guerra en el mar. En consecuencia, en esas artes, todas, al punto de que el almirantado inglés lo tenía motejado como el almirante pata de palo, porque bueno, llevaba pata de palo y le faltaba un ojo y tenía ahí inmovilizado un brazo. Y al punto que es cierto también que cuando las naves inglesas surcaban aguas por las que había pasado Blas de Lezo, bueno, pues es que rezaban para no encontrarse con él, porque tenía un afán de ser un marino terrorífico, implacable, y ciertamente lo era. Pero esas eran sus grandes virtudes, y las grandes virtudes de un hombre en cierta medida también te señalan cuáles son sus grandes carencias. Y evidentemente el moverse en los ambientes diplomáticos, en los ambientes palaciegos, cortesanos, etcétera, de eso era todo lo contrario, bastante torpe. Y además, en fin, igual es que era torpe. No, pues quiero decir que es lo más humano. Gracias a Dios, ¿no? Claro, todos tenemos muchos prismas y en unos te desenvuelves muy bien y en otros no. En unos eres brillantísimo y en otros no. Y eso es lo que le humaniza mucho, yo creo, esta reflexión sobre cómo se desenvuelven en la guerra y cómo se desenvuelven en la política, que también pasa mucho, ¿no? Aquello de que los grandes militares son grandes políticos pasa a veces, otras veces no. No, evidentemente no. Él, fíjate tú, si era, digamos, un poco inhábil para todas estas, en fin, todas estas mañas, ¿no?, de la diplomacia y de la política y tal, que él prácticamente todas estas cosas las tenía delegadas, estos asuntos, los tenía en manos de su mujer, de su esposa. Bueno, porque por otra parte, era una mujer de una formación para aquellos tiempos, una formación importante, pero también se le presumía un poco la sagacidad, ¿no?, y el saber hacer, la diplomacia, la astucia, ¿no?, de las mujeres de la buena sociedad de aquel tiempo, y es ella realmente quien mueve un poco los documentos, los papeles, lo que intenta enviar al gobernador en La Habana, el gobernador militar de La Habana, para que los haga llegar a Cádiz y explicar su versión de lo que ha sucedido, papeles que no llegaron nunca, ¿no?, fueron interceptados por los ingleses y devueltos al virrey Eslava, por cierto, con toda la mala leche del mundo, ¿no?, para que el virrey supiera y para crear un poco de cizaña en el bando español y tal, ¿no? Y realmente fue así, ¿no? A mí me gustaría también que entráramos ahora ya en la parte final de la entrevista en esas consecuencias que hemos comentado que fueron muy notables de frenar la invasión sobre Cartagena de Indias, llave de entrada a América, porque yo mirando un poquito hacia atrás en el siglo XVI y en el siglo XVII, la corona inglesa con el corso, con la piratería y con los famosos Drake, Raleigh y otros tantos, lo que hacían era entorpecer el comercio de la monarquía hispánica, evitar que llegaran los recursos de metales preciosos, y luego esto es una prolongación de esa guerra que se amplía tratando de tomar territorios en el espacio americano para frenar ese comercio y hacer lo suyo. Y bueno, aquí es que Lezo juega un papel fundamental. No, evidentemente, no, lo cierto es una cosa, lo cierto es que Inglaterra, que es la gran potencia militar en Europa, en el siglo XVIII, y la gran potencia naval. Sí. Pero también es cierto una cosa, que Inglaterra en el siglo XVIII en América no dio pie con bola. No dio pie con bola, o sea, era lo que se suele decir así, en forma un poco más popular, le crecían los enanos. Al final, entre los desastres que tuvieron con las colonias del norte, entre el desastre en Sudamérica, al final las posesiones de Inglaterra, posesiones reales, eran Jamaica, Barbados, y Jamaica si miráis el mapa, Jamaica es un trocito de isla que no es ni la cuarta parte de Cuba. Eso era todo lo que tenían. El gobernador Bernardo de Galvez le conquistó la Florida, los echó de allí, conquistó la Florida. La corona española los echó de las Islas Malvinas, la recuperó para la corona española porque decía que habían entrado allí ilegalmente, que tampoco tenía mucho interés la corona española en las Islas Malvinas, pero bueno, los echaron de allí. Evidentemente perdieron la guerra de la independencia americana. Sí es verdad que quedaron con colonias en Canadá. Sí. Pero tenían aquellas posesiones tenían un doble problema. Primero, que las posesiones en Canadá no influyan en absoluto en la escena política, que en ese momento es el eje Mediterráneo-Caribe, Caribe-Mediterráneo. Y segundo, que es imposible, es decir, que Inglaterra se proclamase dueña del Canadá, por más que el rey de Inglaterra, y en este caso la reina de Inglaterra sigue siendo reina monarca de Canadá. Pero claro, eran colonias aisladas. Sí. Poseer Canadá es imposible, es un territorio inmenso, casi tan grande como China, y ya, bueno, tenían algunas colonias, pero bueno, que la influencia ahí era mínima. Respecto, me estoy enrollando un poco, pero es que es muy interesante. Es un tema que a mí me apasiona un poco. Hablar de los desastres ingleses en América, porque de verdad es ver como un grandísimo imperio como era el imperio inglés, es que allí es que claudicó de una manera tremenda. El plan del rey Jorge II era clarísimo, era conquistar tierra firme,
conquistar el Panamá, estrangular al Imperio Español, cortar todos los suministros del Reino del Perú, etcétera, y bueno, y conquistar Sudamérica, y su gran sueño era una América inglesa y anglicana, y ser el monarca y el cabeza de la Iglesia en toda Sudamérica, bueno, y en toda América en realidad. Y ese sueño pues se lo desbarataron entre las colonias del norte y entre el Imperio Español, se lo desbarataron absolutamente. Si no, no te quepa la menor duda de que hoy América entera sería un continente anglicano. Que por otra parte no sé si estaría bien o mal. Para mí la Iglesia anglicana, como es como la católica, pero más aburrida todavía, pues yo creo que al final ha salido ganando. Sí, serían ucronías, ¿no? Esas situaciones que podía haber ocurrido, ¿no? Que hubiera sido así. Y a mí lo que me resulta muy, muy llamativo de esta novela y de la realidad que también refleja una realidad, es que los ingleses normalmente en sus campañas militares sí solían ser bastante cuidadosos, sobre todo con las acciones terrestres. Los casacas rojas eran muy temidos, incluso en la Guerra de Independencia norteamericana. Y aquí cometen todos los errores que luego se repiten. Por ejemplo, había cosas que son clavadas de la Guerra de Independencia de Cuba 1895-98, los mismos problemas que tuvieron ellos en Cartagena lo tuvieron los españoles, los uniformes muy pesados, que les daban calor, bebían aguas estancadas, no conocían los caminos de las selvas estrechas. Es que es esa repetición de los errores militares del imperio engreído que considera que puede conquistar aquello sin ningún problema. Es que Vernon, el almirante Vernon, que era el almirante en jefe de la Armada inglesa, es el paradigma del militar fatuo y convencido de su presunción de invencibilidad. Y parte de ahí, que él era absolutamente invencible. ¿Cómo iba Blas de Lezo con 6 buques que tenía, con 6 naves? ¿Cómo iba a oponerse a una escuadra de 200 naves que cargaban más de 2.000 cañones? Eso era absolutamente impensable. Entonces, bueno, partiendo de su presunción de invencibilidad, pues se dio cuenta de que a veces en una guerra lo que importa no es que tengas 2.000 cañones, sino que tengas un poco de agua para que beban los soldados y no ponerte los uniformes de invierno cuando estás en verano. Que eso le ha sucedido a más de un ejército y más de dos. Si no, a las tropas francesas en la batalla de Bailén me remito. Claro. Fenomenal, José Vicente, muchísimas gracias por este rato de charla, porque podríamos seguir aquí las horas muertas y es un verdadero placer. Sí, pero es que yo tengo que coger un avión, yo no me puedo quedar ya más tiempo, yo ya saludo a la afición y me tengo que ir. Y muchísimas gracias a ti y a todos vosotros en Periodista Digital por vuestra tan amable acogida que habéis tenido esta tarde. Muchas gracias a ti por tus letras y por tus palabras. Despedimos aquí la conexión.